¿Qué tal? Escuchas de Podcast Crece. El día de hoy nos encontramos ante un nuevo episodio y con motivo de todo esto que se ha denominado la Reforma Protestante y que pues se celebra en el mes de octubre, pues ya sabemos que vivimos en la virtualidad y no sabemos pues en qué momento la gente lo va a escuchar, lo va a ver, entonces a lo mejor lo estamos grabando en enero y va a salir en octubre. Pero pues el día de hoy, para tratar de conmemorar y a lo mejor ser enfáticos también un poco en la historia, que nunca es mala conocerla, pues el día de hoy vamos a abordar algo alusivo a la persecución protestante, pero a veces estamos como muy influenciados en lo que es Occidente, lo que es Europa, pero a veces se deja de lado lo que ocurre en nuestro país. Y el día de hoy, a bien, hemos traído a un gran amigo, Manuel Saga. Gracias por estar aquí, Manuel. No, gracias, Rodolfo, por la invitación. No, al contrario. Quien nos va a explicar parte de este proceso histórico que converge en el país en el primer tercio del siglo XX. Manuel Saga es maestrante en historia por la Universidad Iberoamericana y su línea de trabajo precisamente es la persecución protestante en el primer tercio del siglo XX. Tu tesis de licenciatura también deviene de esta misma línea, ¿no? Sí, Manuel? justamente fue del último tercio del siglo XIX. Ah, mira, entonces ahí vamos a hacer una triada después con el doctorado, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. Está bien, Manuel. Pues para dar pie, permítanme leer rápidamente un pequeño artículo, un extracto de un artículo del conocido Carlos Martínez García, ¿no? Que se titula Persecuciones contra protestantes en México en el siglo XIX. Y dice así: ningún otro país de América Latina tuvo tantos casos de persecuciones contra protestantes en el siglo XIX como México. Esto lo afirma el historiador Hans-Jürgen Prien en su voluminosa obra Historia del Cristianismo en América Latina, editado por Sígueme. Desde que leí su afirmación, dice Carlos, me propuse investigar el tema y tras dedicarle algún tiempo el resultado verá la luz como libro en 2 o 3 meses. Prien concluyó que a lo largo del siglo XIX el número de mártires protestantes se eleva a 59, entre los que vale la pena advertir solo un extranjero. Se trata, pues, de protestantes mexicanos victimados por católicos mexicanos. En efecto, el peso fuerte de la labor misionera evangélica descansaba desde fechas tempranas sobre los hombros de mexicanos, de manera que en 1892, del total de los 689 colaboradores que trabajaban ya aquí en el país, de esos 512 eran mexicanos, o sea, vemos ahí un porcentaje amplio. Por su parte, el evangelista mexicano, que a bien tú ahí has consultado en muchas ocasiones, reportaba, en la edición de 1890, reportaba que 65 protestantes han sido asesinados por los romanistas en los muchos motines que la Iglesia romana ha levantado contra el evangelio en México. En la última década de la centuria que nos ocupa, habrá más víctimas evangélicas que por mucho superaron al centenar. Y bueno, y continúa el artículo de Carlos Martínez, que fue publicado por La Jornada, en donde describe pues, los actos que ocasionaron la muerte de muchos protestantes. Dentro de esta línea y esta introducción que nos hacen del 19, ya para brincar al 20, es como muy enfático lo que dice Carlos en el sentido de que muchos de estas causas devinieron del lado católico. ¿Existen otros factores, otras causas, aparte de esta como injuria o no sé cómo se le pueda mencionar, que motivaron a la persecución protestante, aparte del quehacer católico? Yo diría que sí. Me gustaría tal vez rememorar un poco e ir un poco atrás en el tiempo para entender un poco las causas, ¿no? De por qué se perseguía a protestantes en México. Hay que aclarar que desde 1521 que fue conquistado Tenochtitlan, se inició el virreinato de la Nueva España, ¿no? Y este reinado o este dominio duró 3 siglos, ¿no? Al menos la Iglesia Católica tenía presencia desde el inicio, ¿no? Con un par de frailes y posteriormente llegaron 12 franciscanos en 1524, si no mal recuerdo. Entonces, la Reforma estaba con todo en Europa, ¿no? 1517 es cuando Lutero clava sus tesis en Wittenberg. Y está todo este conflicto en Alemania, ¿no? La dieta de Worms, etc. Y sin embargo, algo importante es pensar que todos estos frailes que venían de España traían todo este imaginario de Lutero es un hereje, Lutero es el anticristo, Lutero es el diablo, ¿no? Y que todos estos
protestantes, como luego se les denominó, eran herejes, ¿no? Y cualquier cosa que salía de la iglesia, pues era considerada herejía, ¿no? En 1570 o 71, aquí a la Nueva España arriba la Santa Inquisición, y con ello también se castiga a las herejías, ¿no? Entre las que destacan también el luteranismo, ¿no? Y el calvinismo ya para la época. Y es importante recalcar esto porque paulatinamente se va creando un imaginario en contra de los protestantes, ¿no? Entonces el protestante es el malo, es el diabólico, es el perverso, es el hereje, es el que está fuera de la norma católica, está fuera de la iglesia, ¿no? Y hay toda una disputa, ¿no? Porque también viene la contrarreforma en Europa. Y algo importante aquí también es recalcar que en estos 3 siglos de dominio en la Nueva España, obviamente se nutre un imaginario de los protestantes son malos, ¿no? No hay que tener protestantes. Y en la Nueva España se cuidó mucho eso. Digo, sí hay excepciones porque no hay que ser mentirosos. Sí llegaron mineros alemanes, llegaron algunos ingleses con ciertos permisos especiales porque obviamente la Nueva España era un lugar muy rico en temas de minería, ¿no? Con la plata en Zacatecas, por ejemplo, o en Guanajuato. Entonces se necesitaban esos conocimientos técnicos por parte de mineros experimentados, ¿no? Por ende, sí llegan protestantes, pero no son tantos protestantes, ¿no? Solo son un puñado y vienen como por salvoconductos. Luego viene la independencia en 1821 y se establece en la Constitución de 1824 que la religión católica va a ser la única que exista, ¿no? en el país, ¿no? Porque era inconcebible que hubieran protestantes todavía hasta la fecha, ¿no? Se les asociaba igual con todo esto, ¿no? Con los herejes. Inclusive en el periodo novohispano, y eso se me olvidó mencionar ahorita, se enjuiciaron muy pocos casos, ¿no? De protestantismo. No llegaron ni a la centena, ¿no? Fueron muy pocos. O sea, en 3 siglos es genuinamente muy poca gente, considerando tales otras latitudes del globo, ¿no? Pero yo diría que eso es como una causa, ¿no? Como este miedo infundado a los protestantes, sí por parte del catolicismo, pero que tiene al menos 3 siglos, ¿no? De historia. Por ejemplo, ahí que el año es 74, si no mal recuerdo, ya van 3 siglos y medio, ¿no? O sea, es un imaginario bien nutrido, bien sólido y pues muy difícil de desarraigar de la mentalidad de las personas, ¿no? Sí. Creo que también hay otras causas, ¿no? También el protestantismo es visto como de tradición anglosajona. Entonces, es alemán, es británico, es estadounidense y eso no agrada porque va en contra de la identidad nacional que en ese momento se estaba constituyendo, ¿no? Claro. Que es una identidad mucho más hispánica, que tiene una tradición jurídica, inclusive romana, ¿no? Y pues no tiene nada que ver con lo anglosajón, ¿no? Eso por una parte también. He mencionado lo de que es visto como una doctrina diabólica, demoníaca, perversa, ¿no? Que se aleja de la verdad. Y eso obviamente no agrada, ¿no? Al catolicismo de la época. Y pienso también en la tradición anglosajona un poco, pero en el tema de la extranjería. Pablo Yankelevich, que es un doctor en historia del Colmex, él habla mucho que en México existe mucho como esta discriminación hacia lo extranjero, ¿no? Él usa los ejemplos, por ejemplo, en el tema del judaísmo, por citar algún ejemplo. Y al menos yo en el tema protestante yo veo que hay como un desagrado hacia el extranjero porque es británico o porque es gringo. Entonces, por ejemplo, los gringos son muy mal vistos porque décadas previas, ¿no? En 46, 47 y 48, vienen, invaden México, se va a la mitad del territorio y casi la nación se pierde, ¿no? Entonces los gobernantes de la época entran en una crisis de identidad nacional, no saben qué va a pasar con el país. Digo, de ahí vienen muchas guerras, ¿no? Los conflictos, llega Maximiliano, etcétera, ¿no? Digo, no es tema de esta conversación, pero es como nada más como para mencionarlo. Pero había un miedo bien grande de que los estadounidenses quisieran meter misioneros para de alguna forma apropiarse del país. Controlar. O sea, que fuera como paulatino, que cuando menos lo esperaran, ya estaban regados por todo el país. Ajá. Los vean como espías, como infiltrados. Entonces, como que no les daba muy buena espina. Entonces, entre que pensaban que eran diabólicos, entre que pensaban que eran anglosajones y no van con nuestra tradición y van a destruir nuestra herencia hispánica. Y también por el tema del idioma, ¿no? Entre que tienen una religión diferente a la nuestra y entre que son
gringos imperialistas, qué miedo con el protestantismo, ¿no? Entonces yo diría que esas son como causas que van abonando mucho al miedo que existe, ¿no? Porque y también todo el tema de Lutero, que pensar como, no, Lutero el anticristo, el protestantismo, qué miedo. Entonces como que se va abonando mucho ese miedo en general, ¿no? En el país. Y creo que es algo de lo que toma mucha mano el catolicismo, porque en ese momento pues la iglesia era muy fuerte, ¿no? A pesar de que ya habían restricciones y leyes y demás, sigue siendo un órgano fuertísimo, ¿no? Todavía el Estado mexicano no estaba como tan plenamente constituido. Uh-huh. Y digo, eso también devino en una guerra religiosa con la cristiada, ¿no? Uh-huh. Pero para ese momento está esta disputa, bien y va, ¿no? Vamos a ver quién tiene el dominio de México, ¿no? Si la iglesia o el Estado. Entonces creo que tiene que ver mucho con eso. Mencionas algo que es como el imaginario de persecución protestante, ¿no? En algunos de los pasajes bíblicos encontramos uno de los más célebres, que es Mateo 5:10, en donde dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo se puede constituir o qué otros elementos adicionan como también a este imaginario de persecución? Fíjate que algo que yo he visto, bueno, a mí me tocó investigar mucho fuentes protestantes, ¿no? Uh-huh. Entonces obviamente yo veía estos periódicos mexicanos, ¿no? Como El Evangelista Mexicano, El Faro, El Abogado Cristiano Ilustrado. Pero ellos también tienen su contraparte en Estados Unidos, ¿no? Porque son como los hermanos menores, ¿no? Porque en Estados Unidos, pues las mismas juntas misioneras tienen los mismos periódicos, pero con el nombre en inglés, ¿no? Entonces en estos periódicos, que realmente son de distribución en iglesias protestantes, pastores, misioneros, etcétera, pues uno lo lee. ¿Y cuál es el objetivo de leer estos como temas de persecución, ¿no? ¿Por qué se habla tanto de persecución o por qué se piensa mucho que la persecución es como algo normal? Uh-huh. Digo, tiene que ver mucho con el pasaje, ¿no? Que es una de las bienaventuranzas, ¿no? Se habla mucho de que los que sigan a Jesús tienen que padecer persecución. Es como una causa y es un efecto. Entonces creo que los protestantes lo tienen muy claro en el sentido de que si nosotros profesamos esta fe, vamos a ser perseguidos por esta fe, ¿no? Que es un imaginario que viene inclusive desde el tema de la Reforma, ¿no? Si nos lo remontamos así. Que hay como muchos relatos de estos, por ejemplo, traductores de la Biblia, ¿no? Que son quemados vivos, ¿no? O que son ejecutados o que son enviados a la cárcel, etcétera, ¿no? Y creo que eso lo tienen muy presente en la actualidad, y yo diría que muchos de los pasajes bíblicos que hablan de persecución como que de alguna forma sustentan todo el sufrimiento, el martirio, la persecución que sufren estas personas en ese momento, y como que eso les da un cierto ánimo, ¿no? Uh-huh. Como que eso va nutriendo, o sea, como que dicen, si las personas del pasado pasaron esto, nosotros también debemos de pasarlas. Uh-huh. Otro tema importante es que obviamente la tradición protestante no se basa mucho en la tradición eclesiástica de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces hay al menos como 10 siglos que no se toman mucho en cuenta, ¿no? Estoy pensando del siglo VI al siglo XIV, siglo XV. Y lo comento porque principalmente las fuentes protestantes para el tema pues es la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí están los relatos de Pablo, ¿no? Del martirio, de que sufrió, de Pedro, de Jacobo, etcétera, ¿no? Entonces como que inclusive las iglesias protestantes de la época dicen como, no, claro, si hasta Jesús padeció persecución y los apóstoles, pues nosotros también, ¿no? Debemos de. Entonces como que hay un anclaje a estas circunstancias, y creo que es como, no es ambiguo, es como un arma de doble filo. Les da consuelo, pero a la vez se sufre por ello. Es como esta dualidad, el tema de la persecución. Que pareciera que si no sufres no estás como siguiendo el camino adecuado. Sí, claro. Y aparte, como que a pesar de que haya dolor, hay gozo. Uh-huh. Y esto lo mencionan mucho en ciertos relatos, que yo creo que eso es algo que abordaremos un poco más adelante, pero es este tema de que hay un cierto gozo, hay una cierta alegría de padecer estas cosas, ¿no? Es como, sí se denuncia, sí se habla, pero no es como que, no, qué horror, no, ojalá no pasar esto, no, es como de, sí lo paso, pero me da gusto pasar. Uh-huh, claro. ¿Habrá quizá, Emanuel, alguna definición que nos vaya acercando precisamente a esto que podamos comprender como
la persecución. O sea, tenemos como el antecedente histórico que bien describiste, ¿no? Las causas que van atañendo toda esta situación, este imaginario que se va creando también a partir como de los relatos bíblicos, pero en un sentido estricto, ¿hay algo que pueda como definir ya aquello que podemos entender en un sentido estricto como la persecución? Porque digo, el país no está como también a nivel seguridad, y escuchamos que hay persecución, hay espacios hacia minorías en donde todavía siguen siendo desaparecidos, etcétera, ¿no? Pero esa palabra tiene como tal alguna definición que nos oriente y que nos dé ese sentido en relación a esto que estamos hablando. Sí. Por ejemplo, yo diría que algo que yo he discutido con colegas, ¿no? Con profesores, y creo que es como un tema de mucha disputa el tema de la persecución, porque persecución mucha gente lo entiende como, no sé, persecución política, como algún tipo de persecución, no sé, muy sádica, ¿no? Me acuerdo que hablaba yo con alguien, me decía, persecución fue la que pasaron los judíos en el Holocausto. Y sí, porque es una persecución religiosa. Sin embargo, lo que yo he logrado observar, lo que he visto, lo que he estudiado, es que tiene que ver mucho con un tema de discriminación. Porque mira, podemos pensarlo, y yo creo que es como una base muy extraña, por eso no me gusta, con ciertas reservas, pero hay autores que dicen, es racismo, ¿no? Pero digo, racismo tiene que ver mucho más con temas de pigmentación, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, genéticos, pues. Pero el tema de la persecución religiosa no tiene que ver con ese racismo, sino con una discriminación. ¿Por qué discriminación? Es discriminación porque es exclusión, es ostracismo, como que no hay un deseo de que esas personas se constituyan como parte de una sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta época, en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay mucho como un deseo de ellos los protestantes, nosotros los mexicanos, ¿no? Nosotros los católicos, ¿no? Entonces como que existe esta diferenciación muy marcada que también está anclada en todos estos estigmas sociales, ¿no? Entonces por eso yo mencionaba mucho el tema de las causas, porque no existiría discriminación si no existieran estas causas y este imaginario en torno a los protestantes, ¿no? Porque ¿cómo discriminaríamos algo que, por ejemplo, no está en nuestro imaginario, ¿no? ¿Qué digo? La definición más básica de discriminación es simplemente diferenciar, ¿no? Que ahí no tiene una connotación negativa. No. Pero ya en un tema antropológico, en un tema histórico, en un tema mucho más social, sí tiene que ver con excluir, con hacer diferente al otro. ¿Y por qué se le hace diferente al otro? Por sus creencias, por sus ideas, por sus prácticas religiosas, ¿no? Digo, en la actualidad se supone que es penado el tema de la discriminación en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Discriminación en contra de la mujer, en contra de cualquier persona que profese una religión diferente a la mayoritaria, pero en esencia siguen existiendo discriminaciones y en ese momento es una discriminación bien marcada, ¿no? Porque estamos pensando finales del siglo XIX, principios del XX, y por ejemplo hay un autor que se llama Jean-Pierre Bastian, que es un historiador, ¿no? Y él tiene un libro bien interesante que habla sobre el tema de protestantes, ¿no? En esta época. Ahorita genuinamente se me olvidó el nombre, pero me acuerdo mucho del dato que él decía que para 1910 son al menos 100,000 protestantes en México. Y para que nos demos una idea, son 15 millones de mexicanos. Entonces no es todavía ni el 1%, es como un porcentaje menor al 1%. Es como 0.7%, ¿no? Más o menos. Entonces obviamente no es una fuerza particularmente grande y no hay como muchas religiones en el país, ¿no? Ajá. Entonces solo son los protestantes, ¿no? Sí hay algunos masones, pero pues... En menor medida. En mucho menor medida, ¿no? Y en general no es como que haya mucha gente en el país profesando una religión diferente. Entonces por eso son vistos como tan raros, ¿no? Porque ¿quiénes son estos que creen, no? Y creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con esa exclusión. E inclusive mucha gente, y ya lo abordaremos ahorita, yo creo, es vista mal, no nada más por su religión, sino que se le excluye de muchos ámbitos legales, sociales, culturales, y que pasan hasta nuestros días, ¿no? Que creo que eso es bastante lamentable, pero pasa. Que ahí cobra más sentido quizá en una cuestión más habitual el tema de la discriminación, ¿no? O sea, creo que ahí cobra como más sentido, porque también a veces el uso y abuso de determinadas palabras a veces hacen que se pierda realmente la connotación que ésta puede llegar a tener. Mencionas algo que entonces a lo mejor
ir a lo mejor acotando, que podemos entonces denominar, Manuel, que la discriminación religiosa, una de sus causas o sus orígenes, están centradas a partir de esta exclusión, de la segregación, y sustentadas a lo mejor así por este imaginario que se crea. De ahí deviene este tema entonces de una discriminación que es la consecuencia de la persecución que devino en este primer tercio del siglo XX, este tema discriminativo. En el sentido estricto, ¿habrá como algunas evidencias de esta discriminación? Aparte de lo que se describe como en los artículos de manera general, ¿habrá clasificaciones dentro de esto que se puede llamar como discriminaciones, etcétera, específicamente en el quehacer religioso? Sí, ahorita creo que lo mencionabas muy bien y creo que estructuralmente lo podemos entender así, ¿no? Como primero vienen las causas que se dan en el imaginario, luego viene una acción que no es plenamente acción aún, que podría ser como esta discriminación, y luego ya viene esa acción desplegada en persecución, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo lo que he visto, lo que también he estudiado, hay un centro en Estados Unidos que es el ICC, que es International Christian Concern, y se habla sobre la persecución en todo el mundo en general, ¿no? Y este instituto lo que hace es tener dos clasificaciones, ¿no? Y dice, hay persecución directa y hay persecución indirecta. Entonces, por ejemplo, ¿no? La gran diferencia, para que se pueda comprender mucho más fácil, es que la persecución indirecta no atenta contra la vida. ¿Qué quiero decir con esto? No es un asesinato, no es que te vayan a quemar tu casa, no es que quemen la iglesia o la destruyan, no es que te peguen por ser protestante. En cambio, la persecución directa sí es genuinamente atentados contra la vida, ¿no? Uh-huh. Que digo, son muy amplios y me gustaría tal vez como ir haciendo la puntualización, ¿no? Porque, por ejemplo, la persecución indirecta, hay muchas manifestaciones, pero hace rato te comentaba yo que es como que hay gente que veía coartados sus derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, constitucionalmente en México, pues tenemos determinados derechos, ¿no? Determinadas garantías, y en esa época existían en menor medida, pero existían. Entonces, existía la tolerancia de cultos, ¿no? Que fue establecida en 1860, y cuando alguien era perseguido se estaba violando ese derecho, se estaba violando esa ley, ¿no? Entonces, si alguien quería practicar el protestantismo y no lo dejaban o los discriminaban por ser protestante, estaban faltando a esa ley, ¿no? Uh-huh. Estaban faltando a la Constitución en ese momento. Y lo pienso, por ejemplo, en el tema de la persecución indirecta, ¿cómo se manifiesta, no? Porque creo que es como algo muy práctico de pensar. Por ejemplo, ¿no? Había familias que tenían hijos, ¿no? En determinadas escuelas y los sacaban. ¿Por qué? Porque eran protestantes. Entonces no podías ir a una escuela si tu hijo no era católico, ¿no? Eso por pensar en alguna cosa. Había gente que se convertía al protestantismo y por algún motivo los vecinos de la comunidad no les gustaba eso, y si esa persona tenía un negocio, dejaban de comprarlo. Entonces lo excluían, generaban ese cierto ostracismo. Perdón que te interrumpa. Eso está documentado, eso está sí, claro. en algunas narrativas, en algunas crónicas. Sí, claro. Hace rato mencionaba de los periódicos protestantes. Uh-huh. Los periódicos protestantes, esto es como, creo que es una excelente nota al pie, servían de muchas formas, ¿no? Servían para dar sermones, servían para exhortar, servían para dar avances de misiones en el extranjero, pero también servían mucho para reportar cosas y noticias del país. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si algún misionero presbiteriano o algún pastor encargado de una iglesia dice, ¿saben qué? En mi iglesia tal persona fue perseguida por su fe. Entonces el pastor escribe, redacta, lo manda a la redacción, o la redacción se entera, redacta el caso y se publica, ¿no? Y esto tiene como muchas funciones, pero como te dije, es un tema también de animar a otras personas, ¿no? A seguir con su fe. Ajá. Pero también es como de concientizar y decir, vean lo que está pasando, vean los abusos que se cometen porque son protestantes o porque hay personas que no profesan una fe igual que la católica, ¿no? Entonces, creo que va mucho en ese sentido. Y pensar también que esto viene en distintos periódicos, ¿no? Porque hay periódicos bautistas, presbiterianos, metodistas, ¿no? Yo al menos lo que he visto, porque hay infinidad de periódicos, pero muchos, yo voy a mencionar los que se editaron periódicamente, ¿no? Que es El Faro, que es El Evangelista Mexicano,
y El abogado cristiano ilustrado. Eso es en México, ¿no? Porque también yo me enfoqué mucho en los periódicos extranjeros, en los estadounidenses, ¿no? Que te digo, son literal el mismo nombre en muchas ocasiones, pero en inglés, ¿no? Está The Christian Advocate, está El Presbiteriano del Sur, por ejemplo. Hay unos diarios fantásticos de la Convención Bautista del Sur que son reportes misioneros anuales y ahí son 700 páginas de información con toda la información de todas las misiones en el mundo, de las misiones inclusive en Estados Unidos. Pero esto se relata por los pastores, por los sobrevivientes, por las personas que lo sufren. Entonces, por ejemplo, en esto de la persecución indirecta, sí hay casos documentados de que alguien se convirtió, lo corrieron de su trabajo. Alguien se convirtió y no le dieron protección legal, ¿no? Por ejemplo, si el juez del poblado no estaba de acuerdo con la fe de esa persona, no la defendía, los metían a la cárcel, cometían arbitrariedades, ¿no? Entonces son cosas que inclusive también podrían ser como hasta muy burdas o que alguien podría pensar como, eso que afecta, ¿no? Pero burlas también en la calle, ¿no? Que se aleje la gente de esas personas, ¿no? En la calle, que les griten, que los insulten, etcétera, ¿no? Todo eso es persecución indirecta, cuando no llega todavía una acción física como tal. Que atente a la vida, ¿no? Ajá. Y entonces me imagino que la segunda que mencionabas, que es la persecución directa, esa es la que atenta a la vida. Sí, claro, y ahí se amplía mucho más la categoría, porque, por ejemplo, ahí tiene que ver temas con violencia en contra de la mujer, ¿no? Porque había ocasiones en que las mujeres, por desgracia, eran violadas, ¿no? Eran golpeadas también. Luego, asimismo, habían casos en los que algunos misioneros fallecían, ¿no? Como el misionero Stephens, ¿no? Que es mencionado ahí. Yo me acuerdo que ese caso me tocó leerlo en el periódico y creo que sí fue algo medio atroz porque creo que lo pinchaban con ¿cómo se llama? Con esta cosa para la paja, ¿no? Trinche. Un trinche, ¿no? Sí. Entonces ahí como tenemos que un trinchólogo ahí atrás. usaban el trinche para matarlo porque él se escondió en la paja, ¿no? Pero fue porque justamente una turba fue a su casa y ahí los agarraron, ¿no? Y ahí fue cuando fueron asesinados, ¿no? Inclusive creo que el reportaje ese, me acuerdo que tenía algo así como el mártir. No me acuerdo qué nombre, pero sí me acuerdo que mencionaba el tema del martirio, ¿no? Entonces obviamente pensaba en el martirio. Hay varios casos que yo he investigado y hay uno que particularmente me genera mucho estrés, mucho pánico, porque fue en Irapuato, ¿no? En 1923. Y es una turba, como 200 personas católica, y son incitadas, ¿no? Por el párroco local. Van en contra de los protestantes, específicamente de los bautistas de la zona. Y encuentran una mujer que saben que es protestante, que vendía como gorditas. Entonces ella está en la calle, está vendiendo sus cosas y la agarran, ¿no? Le cortan la planta de los pies y se los dejan como así, sí, literal. En vivo, ¿no? El músculo, ¿no? Sí, el músculo, sí. Y la hacen caminar, ¿no? Porque en ese momento, pues obviamente no hay banquetas, no hay acera, ¿no? Entonces son piedras, entonces imagínense caminar sobre piedras, ¿no? El dolor, ¿no? Luego le cortan los senos, ¿no? Y algo que dicen ellos es como, tienes que decir viva la Virgen de Guadalupe o si no te matamos. Y ella no lo dice. Y les sigue el martirio. Luego la siguen arrastrando. Y luego hasta que unas personas se apiadan de ella y como que la ayudan, ¿no? Luego van en busca del pastor, ¿no? Van a las casas de las personas. O sea, como que ya tenían bien estudiada la situación. Entonces, van, las buscan quemar, ¿no? Y en muchos casos son quemadas las casas, ¿no? Pero este caso de Irapuato fue porque toda la iglesia fue como disipada, ¿no? Por decir algún caso. También hay muchos casos en Michoacán y en Jalisco, ¿no? Que llega una turba, es incitada por el párroco, vienen de un sermón enfurecidos y dicen vamos a matar a los protestantes, vamos a matar a los herejes. Y a los protestantes que se encuentren de la comunidad los atacan, les golpean. Hay unos que, por ejemplo, les dan de machetazos. Hay unos que pierden las orejas. Esto por mencionar algunos casos, ¿no? Porque son varios. Por ejemplo, creo que para ponerlo en cifras, yo revisé 150 artículos, ¿no? Y de 150 artículos, 56 son de persecución. Y 56 tienen que ver con estas persecuciones que te comento. Y donde yo encontré más número de perseguidos, donde se repiten más estos fenómenos, es en Jalisco, Guanajuato y en Michoacán, primordialmente, ¿no? De ahí ya se esparce un poco a San Luis Potosí,
hay muchos casos en Yucatán, hay muchos casos también en Querétaro, ¿no? Entonces como que es un mapa interesante, pero geográficamente el protestantismo fue más perseguido donde existió más presencia católica. Digo, es como una obviedad, pero vale la pena como recalcarlo, ¿no? No sé si también eso haya derivado en el sentido como de la investigación o de la revisión. Esos estados que no tienen a lo mejor las posibilidades para tener medios impresos, ¿no? Me imagino, dentro de la descripción que haces, Manuel, los extremos del país, ¿no? O sea, el sureste y el noreste. No sé si haya la publicación de estos textos impresos para resguardar la memoria, el artículo, la noticia, derivado a sus condiciones económicas, les imposibilitaban tener estos medios para difundir la información, y que nada más a lo mejor en estos estados, que eran los que tenían las posibilidades, se llegaba a acceder a esta información. Fíjate que eso tiene mucho que ver, y qué bueno que lo tocas, porque recuerdo el caso de un misionero que decía, no podemos nosotros hacer frente a los ataques católicos. Entonces él se compra una imprenta y empieza a hacer sus folletos, ¿no? Como para debatir teológicamente, ¿no? Para defenderse. Pero creo que aunque muchos no tuvieran los medios, sí lo hacían saber, porque como eran misioneros, pues tenían que responder a un intendente, tenían que responder a un encargado, etcétera. Entonces como que sí tenían que dar cuenta de... Entonces, si tal vez ellos no podían dar cuenta por sus propios medios, sí lo hacían llegar a sus superiores y ellos lo difundían, ya sea en textos o ya sea informándolo en las juntas misioneras de Estados Unidos, que en ese momento hay como mucho todavía una ligación entre las juntas misioneras en Estados Unidos y aquí los vástagos en México, ¿no? Y creo que esto lo habíamos conversado en una ocasión anterior. Los espacios que nos describes son procedentes de provincia, de municipios. ¿En la ciudad hay también esos mismos escenarios? Porque digamos que la justicia, la ley y todo lo que se puede entender, pues esas zonas de exclusión se pueden entender que son más dados en lo que no es la ciudad. Pero por ejemplo en la Ciudad de México, ¿hay casos también así? No, fíjate que yo no he encontrado, la verdad. Digo, podemos dimensionar la ciudad en ese momento como algo mucho más pequeño, ¿no? Que sí, es como el centro histórico, la Roma, Condesa, Santa María la Ribera, tal vez, ¿no? Algunos hay colonias como, no es Nativitas, pero Porchola, ¿no? O sea, podemos pensar que es una ciudad mucho más pequeña, pero no hay casos, fíjate. Es curioso porque el caso más cercano que yo encontré fue en el Estado de México, en una hacienda que se llamaba Hacienda del Perro, y nada más. Que decía, el artículo decía que era a 40 millas de la ciudad, pero no hay nada más cerca. Digo, hay casos, creo que encontré uno en Morelos, en Hidalgo, ahí uno que otro, pero ya cuando empezamos a salir de esta parte como del altiplano, como de la cuenca del Valle de México, como que ya es cuando empiezan a haber más casos, ¿no? Inclusive hay regiones donde no hay, ¿no? Por ejemplo, pienso en Tamaulipas, no pasó, en Chihuahua, ¿no? ¿Qué más? No, en Nuevo León hay, pero más pegado a San Luis Potosí, ¿no? Coahuila casi no hay también, ¿no? En Sonora no hay. O sea, como que sí es muy marcado la geografía de la persecución, ¿no? Que es como en el Bajío, sí, es en esa zona. También en Guerrero hay muchos casos, Oaxaca. Que era como decías, ¿no? O sea, donde se considera que tenía más presencia el núcleo católico. Sí, aunado al núcleo católico como el núcleo de todas las tradiciones de los pueblos, ¿no? Porque también en Oaxaca muchas veces no se aceptaba, no porque nada más fuera un tema del catolicismo, es porque las personas salían de la dinámica social por no querer aportar en los tequios, y la gente decía como no voy a aportar a las fiestas patronales, y no era la molestia que que se dejara de ser católico, sino que ya no se participaba en la dinámica de la comunidad. Entonces también por eso se perseguía mucho. Claro. Para ir ya cerrando, Manuel, dentro de ese mismo artículo de Carlos Martínez, no sé, a manera también como de que puedas comentar algo y concluir, dice, los hábitos mentales decimonónicos que estigmatizaban a los protestantes y era el motor para atacarlos, tuvieron continuidad en el siglo XX y en los años que van del XXI. El linchamiento simbólico, cuando se les endilga el término sectas
advenedizos necesariamente disolventes de la armonía étnica, social y familiar, que por otro lado es inexistente, ha tenido una función que precede a los crímenes de odio perpetrados contra los protestantes. Son crímenes de odio porque los han cometido los victimarios enarbolando como causa la identidad religiosa libremente elegido por las víctimas, ¿no? ¿Algo que quieras concluir, Manuel, para cerrar ya este episodio? Creo que mucho del imaginario aún perdura hasta nuestros días y creo que, no es ni siquiera una crítica, simplemente es como una observación muy puntual, porque a veces uno pasa por una casa, ¿no? Y hay una estampita que dice, este hogar es católico y no acepta propaganda de sectas protestantes, ¿no? Chacas. O sea, sí, en Chiapas todavía se da mucho el conflicto religioso, no hay mucho desplazamiento. En Oaxaca, en Hidalgo, ¿no? Porque luego me preguntaban algunos compañeros como, oye, ¿sigue pasando la persecución? Digo, claro que sí. Inclusive yo creo que si alguien nos ve ahorita ahí en el podcast o nos escucha, tal vez conozca a alguien que fue perseguido, alguien que fue desplazado, inclusive ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Que tal vez no lo bajaron de loco sectario y adorador y traidor a la patria y traidor a la religión, ¿no? Porque inclusive me acuerdo que Monsiváis tiene una frase bien interesante, porque Monsiváis viene de una familia protestante, Uh-huh. y él decía algo así como, en México pareciera que ser mexicano es equivalente a ser guadalupano, Uh-huh. y si uno no es guadalupano, entonces uno no es mexicano. Uh-huh. Entonces es como esta dicotomía tremenda en la que se entrelaza la identidad religiosa junto con la identidad nacional, ¿no? Que no tiene que ver una con la otra, que justamente es lo que el Estado ha estado peleando durante, Tanto yo creo tiempo, que 2 siglos, sí, de que ambas no se mezclen, pero siguen ahí mezcladas, uh-huh, ¿no? Y yo creo que por eso sería como muy complicado decir como, se va a acabar la persecución mañana, ¿no? uh-huh. No, realmente creo que no. Va a seguir en mayor o menor medida, pero creo que sigue. A veces de una forma mucho más velada, ¿no? Dentro de las familias como de, esta persona es un poco extraña porque no es católica, o inclusive en términos mucho más amplios, ¿no? De núcleos ya mucho más grandes comunitarios, ¿no? Uh-huh. Pero pues es algo que sigue pasando, por desgracia. Que ojalá y no pase, pero... Es imposible en una sociedad quizá cada vez más corrupta, ¿no? Y que la descomposición y todo esto que se escucha en cantidad de veces pues va ascendiendo en lugar de crecer, y que los valores y todo esto que forma, ¿no? Aquello que quién sabe que sea el país, pues sencillamente no tiene rumbo ni sentido en muchas ocasiones, ¿no? Y por último, ¿alguna bibliografía que digas que si alguien está interesado en investigar estos temas? Sí, no sé si estos periódicos que tú mencionas están disponibles en red, digitalmente se pueden revisar, no sé. Sí, en la Hemeroteca Digital Nacional de México están digitalizados varios volúmenes de El Evangelista Mexicano, El Faro y el abogado Cristiano Ilustrado. Hay muchos también otros periódicos, solamente que duran 1 año o 2 su periodización, o algunos que se tienen que consultar ahí físicamente, ¿no? En la UNAM. Sin embargo, hay muchos, y inclusive ustedes pueden poner en el buscador persecuciones y literal ya les arroja el resultado y salen ahí todos los periódicos que hablan sobre el tema, ¿no? En Estados Unidos es un poco más difícil porque están más segregados, ¿no? Están, por ejemplo, segregados en archivos de algunas misiones protestantes, están en la Biblioteca del Congreso, están en algunas acervos comunitarios como la Biblioteca de Nueva York, pero y también pensar en libros, ¿no? Carlos Martínez García tiene un libro que sacó recientemente, ¿no? Que es Persecuciones contra protestantes en el siglo XIX. También están los libros del doctor Jean-Pierre Bastian, ¿no? Que habla sobre ellos, ¿no? Que tiene un libro que genuinamente se me fue el nombre, que es de 1873 a 1910. Se llama, no me acuerdo, pero ahorita nuestra producción, que es una biblioteca andando. Los misioneros. Es su tesis doctoral del Colmex, ¿no? Uh-huh. También Carlos Garma tiene mucha bibliografía al respecto. ¿Quién más? Es que Jean-Pierre Bastian como que es quien abarca... Es quien abarca más, porque también abarca muchos casos de Latinoamérica, ¿no? Abarca también temas en Chile, en Argentina, Colombia. Sí, es como muy vasta su bibliografía. Entonces yo diría, también Carlos Monsiváis, ¿no? Tiene un texto fantástico del 2002 que se llama Tolerancia y Diversidad Religiosa
es editado por la CNDH con Monsiváis y Carlos Martínez García. Creo que también Leopoldo López Sea tiene uno. Tiene, sí, más o menos son los mismos investigadores. De acuerdo, Manuel. Pues muchas gracias, Manuel, gracias por esta exposición. Creo que aclara en muchos sentidos lo que implica la persecución, la discriminación y todo este debate de ideas y de creencias que están presentes en el quehacer mexicano y más a nosotros que nos incumbe el quehacer evangélico y protestante. Gracias, Manuel, te agradezco tu tiempo, gracias por esta exposición. No, muchas gracias a ti, Rodolfo, y gracias por el espacio. No, al contrario. Pues no olviden seguirnos, escucharnos y nos vemos en otro momento. Saludos.